tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Los saluda, como ya es una costumbre, Luis Ángel Hurtado. Bienvenidos a esta segunda temporada de Agenda Mediática. Esta segunda temporada se va a caracterizar precisamente por abordar tres ejes que básicamente vamos a desarrollar a lo largo de los programas que sean parte de esta temporada. Ejes elementales en la discusión: democracia, comunicación política y, por supuesto, el papel de los medios de comunicación en diferentes ángulos. Hoy tenemos el gran gusto de tener a un experto en el tema y a un muy querido colega, el doctor Martín Echavarría, al cual le doy la más cordial bienvenida. Doctor, muy buena Hola, tarde. buenas tardes, Luis Ángel. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, en ese sentido, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Usted, como especialista investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues me gustaría adentrarnos en un tema que ha sido un tema coyuntural, un tema actual y sobre todo un tema que ya apuntala al 2021. Estoy hablando de la comunicación política del actual gobierno, de la llamada cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí me gustaría empezar esta plática preguntándole qué características ve de este modelo de comunicación política actual y qué diferencias podríamos encontrar en llegado momento del modelo pasado. Porque hoy en día han hablado diferentes especialistas o diferentes personalidades de que es un modelo distinto, pero nunca dicen qué características tiene ni qué Eso, lo caracteriza. eso es muy interesante. Es una pregunta como bastante compleja que la hemos intentado discutir entre varios colegas. Este, Hay una diferencia importante respecto a la intermediación entre, bueno, primero es mucho más presidencialista que lo que era antes. Recordemos que a Peña Nieto prácticamente lo sacaron del escenario después de una serie de desafortunadas entrevistas que tuvo, en donde le fue peor, pues, y fue contraproducente para su proyección. Ya traía una relación espinosa con los medios, entonces lo sacaron del todo y esta comunicación está mucho más centrada en el presidente, presidencialista, mucho más personalizada, diría, como uno de los rasgos importantes. Es mucho más abundante. Siempre hay una campaña, siempre una forma de gobernar que se llama campaña permanente, que eso, se ha escrito mucho sobre eso desde los años 60, 70 en Estados Unidos, y México no es la excepción a partir del su periodo democrático. Y ahí tenemos también una cuestión de campaña permanente de todos los presidentes, pero aquí la campaña permanente es diaria, mínimo 2 horas, es persistente y es mucho más intensa respecto a la frecuencia de la comunicación y a los espacios en donde está presente el presidente, hasta el punto de, creo, quitar espacio y agenda a la oposición, en el sentido de que si se concentra mucha visibilidad en el presidente, los medios no tienen todo el tiempo para darle a otras acciones políticas. Los medios no le van a dedicar toda la vida, todo su espacio a hablar de política sobre un determinado espacio. Si el presidente se pronuncia sobre muchas cosas, muchas veces, entonces le van a dar mucho más fuerza a él, evidentemente, en relación a los otros opositores. Dije personalización, campaña permanente, me parece también más propagandístico el modelo, más ideologizado. Todos los días podemos ver en las mañaneras, podemos ver también en la publicidad del gobierno e incluso la publicidad de servicio público. Es decir, esta publicidad que, bueno, es como vacúnate y ve al IMSS y tiene más elementos ideológicos. Me sorprendió alguna vez como escuché un spot de radio de Pemex y bueno, se promovía obviamente la empresa, pero se promovía bajo argumentos de nacionalismo. Bueno, es que es nuestra empresa y nos va a beneficiar a los mexicanos, etcétera. Y en todas las mañaneras, un buen rato, es como una especie de modelo litúrgico, ¿no? Religioso, en el sentido de repetir una y otra vez la liturgia y los valores y los principios, ecos históricos o ecos ideológicos, doctrinales, incluso en ocasiones cristianos, y esto constituye una comunicación mucho más ideológica y también una comunicación que está polarizada en el sentido de una confrontación entre el presidente y la 4T y un determinado bloque de comunicadores
y un determinado bloque de medios. Cuando hablo de comunicadores, recordemos que sacaron una especie de lista negra, Ujú. en donde dijeron que los anteriores gobiernos habían estado dando transferencias importantes a opinadores que no decían que en su momento habían estado patrocinados por el gobierno. ¿No? Ahí la sugerencia o la implicación es que les pagaron para comentar favorablemente por el gobierno o les pagaron para que se autocensuraran y no dijeran ciertas informaciones o no las dijeran con mucho énfasis. Pero ahora hay una confrontación directa entre el presidente y la 4T, y también hablo por una parte del Congreso que se confronta contra un bloque de medios, específicamente Reforma, que la historia de confrontación entre Reforma y el presidente data de mucho tiempo, pero creo que ahora tiene más implicaciones. De hecho, cuando de repente saca las primeras planas, indica que esto es. Y algunos comunicadores, hoy justamente habló de Loret de Mola y ironizó acerca de las declaraciones, digo, perdón, de las informaciones que había dado a conocer Loret de Mola, etcétera. Entonces tiene sus enemigos favoritos ahí, sus villanos favoritos que están acusando de otra vez. Pero lo interesante es que el presidente decide rivalizar en cuanto a poder simbólico respecto a otros medios, ¿no? Estamos viendo una especie de concurso de fuerza entre algunos medios, el poder simbólico de esos medios y otros medios. Tal. Y el último rasgo que me parece interesante es un énfasis mucho mayor a la política simbólica, por eso es propagandístico, que a la política pública. Es decir, es mucho más claro y creo que más eficaz cómo el uso de los símbolos, de la historia, de las reivindicaciones fundamentales. No estoy hablando de un uso perverso ni manipulador. Hay una política simbólica que es fundamental para la legitimidad y la cohesión de las sociedades y las democracias. Y en ese sentido, las reivindicaciones que se han hecho en contra de la corrupción, a favor de los pobres, a favor de los indígenas, a favor de los afromexicanos, a favor de traumas históricos como Ayotzinapa, a favor de varias causas y varios grupos marginados o desempoderados en el pasado, están saliendo ahora a la superficie, se está tomando, se está reivindicando, y esto es muy importante. Y me queda mucho más claro el planteamiento de política simbólica y su eficacia que la política pública tal cual, la política en acción. Y la manera en que las políticas públicas del gobierno van a poder contrarrestar problemas estructurales que tenemos, la pobreza, la desigualdad, la violencia y este tipo de cuestiones. No me queda tan claro cómo al final del sexenio vamos a ver un contraste muy, muy claro entre 2018 y 2024. Ahí no. Pero la parte simbólica me queda claro y creo que ahí está el esfuerzo importantísimo del gobierno. Perfecto, doctor. Acaba de tocar unos puntos elementales que me gustaría retomar. El primero tiene que ver precisamente con esta cuestión propagandística y este uso o refuerzo de los símbolos. Y el segundo, que tiene que ver con esta característica que tiene de estar presente constantemente. El otro día escuchaba que López Obrador tiene el récord Guinness de mayor número de conferencias ante los medios. O sea, es el presidente, el mandatario en la historia del mundo que más se ha sometido, digamos, a este tipo de ejercicio, que es un ejercicio que en las democracias pues se solicita. Entonces, bajo esa lógica, estamos hablando de un modelo más abierto. Se ha criticado muchísimo a estas conferencias matutinas que han tenido una gran presencia de dos tipos de periodistas. Unos periodistas que fueron formados desde la academia, que tienen toda una trayectoria, y los famosos nuevos periodistas, que son todos estos periodistas que provienen precisamente de los medios digitales, de toda esta vertiente más cercana a las redes sociodigitales, principalmente YouTube. Y en ese sentido se ha tachado, digamos, de este ejercicio de las mañaneras como un ejercicio más apegado como a un show mediático que a un ejercicio apegado a un acto de rendición de cuentas. Desde su punto de vista y a partir del esquema que acaba de trazar muy claramente, este esquema, ¿qué tanto aporta, digamos, a elementos de
construcción de, pues, de la democracia actual y, por supuesto, la apertura que hay de transparencia y rendición de cuentas ante los medios de comunicación. Eso es una pregunta muy interesante y complicada de decir. Primero, la presuposición de que las conferencias de prensa de los políticos sirven como instrumento de rendición de cuentas. Esto, digamos, es en el plano del deber ser. En otras ocasiones, más bien es un instrumento de control de la agenda, es un instrumento de poner los términos de la discusión. Los presidentes son definidores primarios, es decir, ponen los términos en los que se van a discutir los temas y lo ponen primero en relación, utilizando su plataforma de comunicación, que es muy bien financiada, que logísticamente es muy potente. De manera que, en primera instancia, creo que habría que valorar si esos ejercicios son para el gobierno, ejercicios de rendición de cuentas. Creo que para los periodistas, en teoría, deberían serlo, siempre y ante todo lugar, pero no estoy seguro. Creo que funcionan más bien como instrumentos de difusión. Y creo que se piensan como instrumentos de difusión, más que como de diálogo. Y esto lo puedo observar porque al momento de que el presidente o alguno de sus funcionarios responde una pregunta, admite que no tiene la información a la mano y que no es precisa. Tampoco se compromete a proporcionarla después. Es decir, está menos preocupado por la precisión de los datos y la precisión de la información, sino el valor, de nuevo, simbólico del dato o de la información o el efecto de opinión pública o una suerte de derecho de información entendido como que el gobierno proporcione información a la gente. Lo otro de lo que hablas, y que es una implicación, no lo dijiste directamente, es si estas mañaneras son un montaje en donde, si bien se admiten a los medios opositores, no quiero hablar de opositores, porque en teoría los medios son, por naturaleza, medianamente opositores al gobierno, es decir, no son complacientes, pero digamos, si hay medios críticos hacia el gobierno, se promueve también la inclusión de otros medios que son afines al gobierno, pero hay una mano negra ahí, es decir, esta pluralidad entre medios críticos y medios neutrales y medios afines no es un reflejo natural del espacio mediático, sino que es un montaje deliberado para equilibrar, por un lado, la agenda entre informaciones positivas o negativas, favorables y desfavorables, y por otro lado, generar información para los que están muy adheridos al proyecto de López Obrador y que puedan tener información para reivindicar y para seguir nutriendo su adhesión hacia este gobierno. Eso es muy complicado. Esa es una cosa esa es una pregunta empírica. Es decir, habría que observar quiénes son los que están ahí, cuál es su forma de acreditarse, cuáles son las credenciales de los periodistas que están ahí sentados. De repente veo gente que más está en un plano más amateur, digamos, aunque tendría derecho a hacerle una pregunta, pero no me parece que sea un representante del campo periodístico. Entonces, eso es muy complicado. Tu última reflexión tendría que ver, aunque eso es muy complicado, aunque no podría aseverar que es un montaje, creo que es sano que exista una pluralidad. Habría que ver si esta pluralidad está inducida o es una pluralidad natural respecto a la composición ideológica y política del espacio mediático. La última pregunta que hiciste es más normativa y creo que más trascendente, en el sentido de si estas mañaneras, solo por hablar de un instrumento de comunicación de gobierno, recordemos que hay otros que también son muy interesantes, el hecho de que el gobierno, el presidente mismo decida, por ejemplo, hacer videos y en lugar de hacer estas cadenas nacionales, lanza estos videos o lanza estos tweets o lanza estas comunicaciones directas y hay otros actores secundarios, líderes sociales que le siguen. Eso es otro punto interesante que posiblemente vas a tomar en discusión. Pero hablando exactamente de las mañaneras, yo creo que tu pregunta, tu reflexión va hacia si estas mañaneras están empujando el diálogo público, la calidad de ese diálogo, la deliberación pública, etc. Esa también es una pregunta empírica. Yo soy como muy cauto, ¿no? Porque, digamos, me gusta hacer academia desde los datos,
Este, a mí lo que me preocupa es esta polarización y cómo es complicado que el presidente diga que Reforma no tiene toda la información, sino que diga que tiene una intención previa. Y que el Universal también tiene una intención previa y hay alguien que los controla y que están comprometidos política y económicamente con algunos intereses y sirven a sus intereses. Entonces, bueno, hay una polarización que está basada en un estigma. Estos medios son conservadores, y es la prensa fifí y es total, y estos otros medios han estado en los... El tema de Jornada, que posiblemente luego hablemos de Jornada, porque es un tema muy interesante, pero bueno, Jornada es un medio afín, es un medio, digamos, justo o equilibrado, y es complicado que pueda haber diálogo público cuando se polariza así ese diálogo y cuando se estigmatizan algunos medios y algunas voces, porque obviamente no tenemos un equilibrio, no tenemos un punto medio, y no podemos sentarnos a discutir nuestras diferencias. Pero sigue siendo una pregunta empírica. Muy Perdón, bien. perdón, No, no, está muy parece bien, doctor. puritano, ¿no? Así como... Muy bien, doctor. Ahora, ya tocando esta parte, ahora esta siguiente pregunta precisamente va abordando el tema de la simbología. Voy a retomar la parte del framing, porque creo que este podría ayudarnos en llegado momento, o el encuadre, para ver si realmente esta repetición que tanto o es tan constante en el gobierno, pues escapa, digamos, no solamente en el ejercicio de las mañaneras. Ahorita acaba de mencionar los videos que manda por YouTube el presidente, los tweets, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino también la comunicación institucional, los spots, digamos, ya sea de la Secretaría del Trabajo, ya sea de la Secretaría de Gobernación, hoy en día la Secretaría de Salud, y que tienen una fuerte carga a esta simbología o a estos elementos que refuerzan, en llegado el momento, el discurso presidencial. ¿Cómo ve esta cuestión de no dejar un solo espacio que tiene disponible el gobierno actual para no reforzar este discurso? ¿Usted cómo ve esa parte? Que en llegado momento también el caso de ahora llamadas vespertinas, que empezamos con una primera mañanera, luego ahora tenemos una vespertina y después se fue incrementando a otro tipo de conferencias, una por parte de la Secretaría de Hacienda y posteriormente otra que tuviera que ver con todo lo que tiene que ver con entrega de recursos, etcétera. ¿Qué vemos o qué usted percibe de esta necesidad de estar marcando todo el tiempo este discurso político en todos los espacios habidos y por haber que tiene el gobierno? Bueno, hay un problema de cómo funciona nuestro sistema de medios. Es decir, cuando decimos la comunicación del gobierno es presidencialista, es porque también el sistema de medios es presidencialista. Es decir, tienen un enorme problema para recoger las voces del ciudadano común, de la ONG, de la AC. Presupone también problemas de periodismo pasivo, obviamente. Es decir, si el periodismo se hace pues, desde el escritorio, desde el gabinete, solo recibiendo boletines y mirando las informaciones que te vienen de aquellos que tienen los aparatos de comunicación para emitirlas, pues evidentemente a final del día toda la información se va a concentrar, la visibilidad pública se va a concentrar en quien tiene el aparato más grande para poder comunicar, que es el presidente de la República. Entonces, lo que estás observando de una especie de saturación o acaparamiento de todos los espacios tiene que ver con lo que a mi juicio es una disfunción del sistema mediático, que no es un sistema plural, que no está representando todos los intereses, que no busca las voces. En su mayoría, por supuesto que hay iniciativas maravillosas que están por ahí preocupados por esto, pero los medios hegemónicos, lo que decimos el mainstream media, generalmente tienen este problema. Este es un problema mundial, es una discusión enorme, ¿no? De cómo los medios son muy elitistas, los medios son muy gubernamentales, los medios también excluyen a minorías, excluyen a ONGs, etc. Creo que la comunicación de gobierno se monta sobre ese fallo estructural y puede, por lo tanto, lograr sus metas de acaparamiento. La otra, pensando como en funciones, ¿por qué lo hace el gobierno? Porque yo creo que en función de esa disfunción, en función de ese problema estructural de los medios de comunicación, quiere cerrarle muchos espacios a la oposición, sobre todo, y a
actores no afines, porque como comentaba, una primera plana no puede tener 50 notas. Un espacio de televisión de hora y media, un feed de Facebook, no pueden tener todas las informaciones que todos los políticos están emitiendo. Y me parece que entrarle a todos los espacios, no quiere decir colonizar, pero digamos, meterle a los espacios y a los pequeños recovecos, digamos, de los espacios mediáticos, que es una forma de, ya sea de físicamente restarle espacio a la oposición, es decir, ese minuto en donde la oposición pudiera entrar está copado del gobierno y de los grupos afines, o desenfatizar su mensaje, es decir, no únicamente quitarle espacio físico y quitarle visibilidad, sino la pequeña declaración que los 3, 4 partidos de oposición importante pueda decir, palidece frente al diluvio de información que hay por parte del gobierno y sus grupos afines. Y esa me parece una estrategia que ya tiene tiempo de parte de López Obrador y que funciona bastante bien. Pero de nuevo, no me parece para nada perverso ni manipulador. Creo que se está montando sobre un problema, un fallo estructural de los medios en México y muchas partes de las democracias occidentales. Perfecto, doctor. Y ahorita entrando ya, que hemos platicado de la oposición, ¿cómo ve la comunicación política de la oposición? Eso a ver, hay dos elementos ahí para valorar esta respuesta. Primero, tengo la impresión de que estamos en una fase distinta del sistema de partidos, en donde ese sistema se está despartidizando. Me viene mucho a la mente lo que pasó a lo largo del tiempo. Es una muy imperfecta comparación, pero me gustaría ponerla sobre la mesa. Lo que pasó en el sistema peruano. El sistema peruano actualmente es un sistema que prácticamente no tiene partido. O sea, digo, obviamente sí tiene instituciones que compiten, etcétera, pero los antiguos partidos se degradaron mucho con los problemas de corrupción. Surgen muchos partidos que no parecen partidos, pues parecen franquicias o grupos de presión o grupos de interés más que grupos políticos. Está obviamente el tema de la personalización muy fuerte, representantes de las élites, pero como grupos de élite, etcétera. O sea, es un sistema partidista muy fragmentado y muy débil. Y hay más bien hombres fuertes o grupos fuertes que están compitiendo y es difícil como ver continuidad. Tengo la impresión de que estamos yendo para allá, porque yo no veo cómo estos otros partidos puedan tener oxígeno. Incluso en las encuestas yo estoy viendo cómo, si bien hay mucha gente, hay cada vez menos gente que dice que votaría por Morena, la situación es todavía peor por la oposición. Y al final de cuentas, mucha gente puede optar, bueno, ya no voy a votar Morena y ya no voy a votar. No es, voy a votar por Morena y voy a votar por Morena y voy a, hasta que salga otro López Obrador, o qué sé yo, qué pase si la tendencia es así. Sobre ese problema de desestructuración del sistema o reconversión de este sistema de partidos, la comunicación naturalmente es ineficaz, porque tenemos partidos cuya integridad está muy cuestionada, cuya eficacia está muy cuestionada, cuya representatividad está muy cuestionada. Solo para poner hoy los escándalos que salieron el día de hoy, que ciertos o no, uno se pregunta, ¿y estos señores a quién representaban? Es decir, ¿quiénes eran sus patrones? ¿A quiénes obedecían? ¿Para quiénes estaban trabajando? ¿Para quiénes estuvieron trabajando realmente todo este tiempo? Entonces, con esos déficits es muy complicado que se haga una comunicación que del otro lado se escuche, porque el emisor está muy desacreditado. Bueno, esa es por una parte, y eso requiere más observación y reflexión de cómo va, pero ojo, y este es un principio de comunicación clásico. El comunicador que no tiene reputación no tiene influencia en los demás. El comunicador que no tiene credibilidad no puede influir en los demás. Bien, la credibilidad es un activo fundamental. Y lo otro es la misma comunicación de siempre. Es decir, ante ese problema, yo no veo que la oposición sea audaz, inventiva, creativa. Vamos, ni siquiera observo que sea popular. Es decir, no veo, no sé, publicistas o personas ahí que estén pensando cómo pudiera haber
grupos populares o adherentes a López Obrador que puedan adherirse a través de otro discurso alternativo, es decir, no estoy viendo que puedan, que estén como en su comunicación innovando y entendiendo cómo debe ser esta nueva, me parece los mismos mensajes, los mismos planteamientos, el mismo vocabulario, los mismos imaginarios de un sistema que dejó de tener mucha credibilidad. Entonces, me parece que también están en una crisis en donde el lenguaje se les agotó, se les acabó el vocabulario para decir cosas nuevas y llamar la atención. Pero creo que va a pasar un buen tiempo para que se pueda reacomodar el sistema de partidos y la comunicación pueda encontrar una forma más clara de hacer media. Doctor, aprovechando esta parte que menciona, entonces, ¿cómo vería a estos partidos y por supuesto al partido en el gobierno rumbo a una elección que ya estamos casi a la puerta de entrada para poder iniciar el proceso electoral 2021? O sea, el Instituto Nacional Electoral acaba de mencionar que en septiembre inicia el proceso electoral 2021 y donde precisamente ya tenemos condiciones que tal vez no era la que estábamos imaginando. Una de ellas es la pandemia de COVID-19 y otra muy fuerte es la crisis económica que se está viviendo no solamente en México, sino en todo el mundo. Bajo ese escenario, ¿cómo ve a estos oferta, digamos, política y por supuesto a cómo sería la comunicación que tendría que construir rumbo al 2021? Bueno, ese es, digamos, aquí hay dos preguntas. Una es como analista y la otra es una pregunta más instrumental, como más estratégica de cómo le podrían hacer. Yo no estoy seguro, primero, que el COVID haga tanta mella a este gobierno. Me parece que han funcionado muy bien las estrategias. Estoy hablando de una forma muy maquiavélica, ¿no? Me parece que las estrategias de comunicación han funcionado muy bien. Es decir, bueno, ¿por qué se muere tanta gente? Mira que el gobierno neoliberal nos dejó políticas de salud, nos dejó hospitales inconclusos, ahí están las fotos de los hospitales inconclusos, y mira que los refrescos, y mira que esto, entonces tenemos, digamos, el peor de los mundos posibles y nosotros tenemos que sacar... bueno, está la confianza del gobierno en su estrategia de culpar a la desastrosa situación que dejaron, que incluso dicen, lo estamos haciendo bien, o sea, no lo hacemos lo decidido, incluso lo estamos haciendo bien para las desastrosas condiciones que nos dejaron. Entonces, creo que están teniendo éxito en la forma en que están construyendo a los villanos, direccionando las atribuciones, no es que son los hospitales, es que son los gobiernos estatales, es que son las municipalidades, es que la corrupción, etcétera. No veo la popularidad de López Obrador que pudiera tener tanto daño. Sí tendrá daño, evidentemente, pero no tanto, digamos, como en otros países, ¿no? Bueno, yo nada más miro a Boris Johnson, por supuesto Donald Trump, u otros países en donde los presidentes simplemente se les ha acabado, se les ha dilapidado absolutamente su legitimidad, ya no digamos popularidad, sino la legitimidad del piso y la gente nada más está comiendo ansias para salir a votar y tirarlos del gobierno. Este no es nuestro caso, no lo veo así. Me parece que el gobierno ha sido muy hábil en repartir y distribuir las culpas, etcétera. Además que digamos, la naturaleza del problema es bastante complicada como para decir quién se equivocó, quién tuvo la culpa, porque hay mucha evidencia que indica que sí hubo errores. Y frente a esto, recordemos que las crisis no son solo momentos en donde se golpea el capital político, sino que también se puede ganar capital político con una crisis. Entonces, yo no veo que la posición del gobierno de López Obrador o López Obradorismo, independientemente de Morena, el López Obradorismo como discurso, como ideología, como opción política, sufra tanto daño. Y bueno, lo otro es que para que Morena tenga que perder o tenga que estar cerca de una posición desfavorable, tuviera que tener alguien que reciba los votos que Morena no va a recibir. Yo no veo que la otra vez, por ejemplo, tanto en la comunicación como en lo táctico.
Otra vez, por ejemplo, sale Marco Cortés, el presidente del PAN, diciendo que en efecto van a analizar la posibilidad de hacer una alianza con el PRI, con el PRD. Y creo que no les dijeron que el PRIAN era justamente eso, que está tan asqueado y que la gente detesta y ya no quiere saber nada de eso. ¿Por qué este hombre sale a decir que van a considerar una alianza cuando lo primero que debería decir es, de ninguna manera, no somos el PRIAN? No lo entiendo, pero me parece bastante errático la táctica, bastante errático el PRI. Bueno, Murat, por ejemplo, hoy, ¿no? De besos y abrazos, un idilio con López Obrador, como si fuera de su, ya ni siquiera yo vivo en Puebla, ¿no? Y Barbosa tiene fricciones personales con el presidente y Murat lo besa y lo abraza. Entonces, realmente no veo cómo se pueda, es muy poco tiempo. Es decir, el golpe que tuvo el sistema de partidos fue tan profundo que es muy poco tiempo para esperar que vuelvan a ser competitivos. Va a pasar un sexenio y medio, en donde podamos todavía mirar una esperanza de recuperación de capital y que estén en la ruta todavía de ganar algo importante. Mientras tanto, no los veo recomponerse. Y me parece natural, es decir, frente al choque estructural que vivimos. Doctor, ya para concluir esta parte, me gustaría preguntarle precisamente de esto que comentaba en su respuesta acerca de cómo se han lapidado, digamos, también esta popularidad y esta legitimidad de estos actores, como el caso de Boris Johnson, de Trump, etcétera, y cómo esto llegaría a afectar en llegado momento al caso de López Obrador, en caso, digamos, por la elección de este año que se va a celebrar en Estados Unidos, sobre todo por la visita que acaba de tener López Obrador, digamos, a Estados Unidos, y que básicamente fue una visita que le trajo mucho beneficio a su imagen y, por supuesto, a su narrativa. ¿Qué tanto podría afectar, digamos, o cambiar, digamos, un poco los papeles rumbo al 2021? ¿Usted ve que puede existir algún cambio o pueda generar algún desequilibrio en la imagen de López Obrador o en el proyecto que tiene de aquí al 2021? Fue manejado en comunicación, términos de comunicación de manera magistral. Entonces fue una reunión de negocios. O sea, aquí no metemos ideología ni política, eso se quedó fuera de la sala oval o fuera de la Casa Blanca, y nosotros vamos a hablar de negocios. Vamos a hablar de inversiones y vamos a hablar del tratado, etcétera. Fueron muy bien aleccionados y disciplinados tanto la parte de Trump como la parte de México para no tocar estas cosas. López Obrador me parece magistral en ir a visitar el monumento a Lincoln y luego visitar el monumento a Benito Juárez. Es decir, fue un manejo magistral, control de daños absoluto. Y además Donald Trump está tan vilipendiado en su país que yo creo que lo que él diga, es decir, ya pasó de un hombre que ofende a un bufón que por supuesto dice tonterías que ofenden, etcétera, pero ha pasado, digamos, de la relevancia política de su agresión, allá creo que la irrelevancia, porque la popularidad está por los suelos, es muy probable que pierda. La imagen internacional de los Estados Unidos incluso ya es pues ya nos da compasión los Estados Unidos. Eso, bueno, yo no lo he visto y creo que muchas generaciones, personas en el mundo nunca, que sintamos tristeza y compasión por esta antigua gran potencia que dominó al mundo, etcétera. Entonces me parece que no va a mover en absoluto, ni siquiera los migrantes, pues el tablero de fuerzas. No me parece que haya un costo político, me parece que hubo un rédito político. No me parece un elemento importante. Perfecto, doctor. Pues bueno, le agradezco muchísimo este diálogo que tuvimos el día de hoy aquí en Agenda Mediática. Espero volver a tener la oportunidad y el gusto de volver a conversar con usted. De nuestra parte, agradecemos muchísimo que estuviera el día de hoy aquí platicando con nosotros de estos temas que son pues, de gran relevancia y sobre todo desde una mirada
de la comunicación, de la democracia y, por supuesto, de la comunicación política. Le mando un fuerte abrazo hasta Puebla, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Saludos. Pues les agradecemos haber estado en este programa, esta nueva temporada de Agenda Mediática. Como siempre, los saluda Luis Ángel Hurtado y los invito a seguirnos en redes sociales y, por supuesto, a seguir el siguiente capítulo. Que tengan muy buen día.